La expulsión, el viento frío de febrero azotaba las calles de Valencia cuando Francisco Herrera, de 74 años, cerró por última vez la puerta de la casa que había sido su hogar durante 40 años. Sus manos temblorosas sujetaban una maleta, desgastada, mientras su hijo Carlos, de 45 años, permanecía en el umbral con los brazos cruzados. «Ya te lo dije, papá. No puedo seguir manteniéndote. Tienes que irte», declaró Carlos con una frialdad que cortaba más que el viento invernal. «La crisis económica nos está ahogando. María y yo tenemos nuestros propios problemas». Francisco observó el rostro de su hijo, buscando algún rastro de compasión en esos ojos que una vez lo miraron con admiración. El anciano había trabajado toda su vida como carpintero, construyendo muebles con sus propias manos, pero una caída 3 años atrás había limitado su movilidad. Desde entonces dependía económicamente de Carlos, quien heredó la casa familiar tras la muerte de su madre. «Carlos, hijo mío, solo necesito un poco más de tiempo. Mi pensión no es mucha, pero puedo contribuir», suplicó Francisco, notando cómo los vecinos comenzaban a asomarse por las ventanas, curiosos por el drama que se desarrollaba en la calle. «Basta de excusas», gritó Carlos, su voz resonando en la tranquila calle residencial. «Llevo 2 años pagando tus medicinas, tu comida, todo. Mi esposa está harta y yo también. Es hora de que aprendas a valerte por ti mismo». La lluvia comenzó a caer, mezclándose con las lágrimas silenciosas que rodaban por las mejillas curtidas de Francisco. Había construido esa casa ladrillo a ladrillo cuando Carlos era apenas un niño. Recordaba vívidamente las tardes en que su hijo lo ayudaba a barnizar los muebles en el taller del garaje, sus pequeñas manos tratando de imitar los movimientos precisos de su padre. «¿A dónde se supone que vaya?», preguntó Francisco, su voz apenas un susurro ahogado por el sonido de la lluvia sobre el pavimento. Carlos evitó su mirada. «Eso ya no es mi problema. Hay albergues, residencias públicas, ya no eres mi responsabilidad». Sin más palabras, Carlos cerró la puerta con un golpe seco que resonó como un disparo en el pecho de Francisco. El anciano se quedó allí, bajo la lluvia, observando la casa donde había criado a su hijo, donde había consolado sus pesadillas infantiles y celebrado sus primeros logros. Ahora, esa misma casa se alzaba ante él como una fortaleza inexpugnable. Con pasos lentos y deliberados, Francisco se alejó por la calle empedrada, su figura encorvada desapareciendo gradualmente entre la bruma gris del atardecer valenciano. Lo que Carlos no sabía era que su padre guardaba un secreto que cambiaría para siempre la percepción de esta cruel despedida. El refugio inesperado, la estación de autobuses de Valencia, bullía con la actividad nocturna cuando Francisco llegó, empapado y tembloroso. Las luces fluorescentes le daban un aspecto espectral a su rostro mientras buscaba un lugar donde refugiarse. Sus ahorros apenas alcanzaban para un billete de autobús a cualquier destino cercano. «¿Está usted bien, señor?», preguntó una voz suave detrás de él. Francisco se giró para encontrarse con Elena Martínez, una mujer de unos 50 años, con ojos compasivos y un uniforme de voluntaria de Cruz Roja. «Lo he visto aquí durante 1 hora. ¿Necesita ayuda?». Francisco dudó. Durante toda su vida había sido un hombre orgulloso, nunca había pedido caridad. Pero la realidad de su situación lo golpeó como una bofetada fría. No tenía a dónde ir. «Mi hijo me echó de casa», confesó finalmente, las palabras saliendo como cristales rotos de su garganta. «No tengo dinero para un hotel y no conozco a nadie en la ciudad». Elena asintió con comprensión. Había visto muchos casos similares en sus años de voluntariado. «Venga conmigo. Conozco un lugar donde puede quedarse esta noche. Es un centro de acogida para personas mayores».
No es lujoso, pero es cálido y seguro. El centro de acogida, San Vicente, se ubicaba en un edificio antiguo pero bien mantenido en el barrio de Ruzafa. Las paredes amarillentas contaban historias de décadas de sufrimiento y esperanza. Francisco fue recibido por Mercedes, la coordinadora, una mujer robusta de 60 años, con una sonrisa que parecía iluminar incluso los rincones más oscuros del lugar. «Bienvenido, Francisco», dijo Mercedes, guiándolo hacia una habitación pequeña pero limpia. «Aquí respetamos la dignidad de cada persona. Puede quedarse el tiempo que necesite mientras encuentra una solución permanente». Esa primera noche, Francisco no pudo dormir. Yacía en la cama estrecha, escuchando los sonidos de otros hombres en situaciones similares, algunos snoring, otros llorando silenciosamente. Su mente vagaba hacia un secreto que había guardado celosamente durante años, un secreto que podría cambiar su situación actual de manera dramática. Durante décadas, Francisco había sido más que un simple carpintero. Su taller no solo creaba muebles, había sido el lugar donde restauraba antigüedades para coleccionistas privados y museos. A lo largo de los años, había ido adquiriendo piezas valiosas, algunas de las cuales habían resultado ser auténticos tesoros. Pero había mantenido este negocio secundario en absoluto secreto, incluso ante su difunta esposa y su hijo. En una cuenta bancaria suiza, bajo un nombre discreto, yacían aproximadamente $2 millones, fruto de décadas de trabajo meticuloso e inversiones cuidadosas. Francisco había planeado revelarlo cuando llegara el momento adecuado, quizás como herencia para Carlos. Pero ahora, mientras contemplaba el techo agrietado del refugio, se preguntaba si su hijo merecía conocer esta verdad. Nuevos compañeros de destino al amanecer, Francisco despertó con el aroma de café y pan tostado. En el comedor del centro, conoció a otros residentes que, como él, habían sido desplazados por circunstancias difíciles. Estaba Miguel, un ex profesor de 68 años, cuya familia lo abandonó tras perder su pensión en una estafa. Y Joaquín, un veterano de 72 años que había perdido su apartamento cuando no pudo pagar el alquiler después de una enfermedad. «La vida da muchas vueltas, amigo», comentó Miguel mientras compartían el desayuno en una mesa de madera desgastada. «Yo pensé que mis hijos me cuidarían cuando llegara este momento, pero el dinero cambia a las personas». Francisco asintió, sintiendo una conexión inmediata con estos hombres que habían enfrentado traiciones similares. «Mi hijo construyó su vida sobre la base de que yo era una carga. Nunca le dije la verdad sobre...» Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había estado a punto de revelar su secreto. Miguel lo miró con curiosidad, pero no presionó. En lugares como este, se respetaba la privacidad de cada persona. Durante los siguientes días, Francisco se adaptó a la rutina del centro. Participaba en talleres de manualidades, ayudaba en la cocina y lentamente comenzó a encontrar una paz que no había experimentado en años. Sin la presión constante de justificar su existencia ante Carlos, podía simplemente ser él mismo. Elena, la voluntaria que lo había ayudado la primera noche, visitaba regularmente el centro. Un miércoles por la tarde, se sentó junto a Francisco en el pequeño jardín del patio. «¿Ha pensado en contactar con su hijo?», preguntó gentilmente. «A veces, cuando las emociones se calman, las familias pueden reconciliarse». Francisco contempló las flores que comenzaban a brotar con la llegada de la primavera. «Elena, ¿qué harías si tuvieras el poder de cambiar completamente la vida de alguien que te ha hecho daño? ¿Se lo darías o dejarías que aprendiera la lección?» «Depende», respondió Elena pensativamente. «¿Esa persona ha mostrado algún signo de arrepentimiento? ¿Ha tratado de contactarte?» Francisco negó con la cabeza.
En las 3 semanas que llevaba en el centro, Carlos no había llamado ni una sola vez, ni siquiera para saber si su padre seguía vivo. Esa noche, Francisco tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la historia. Escribió una carta, no a Carlos, sino a su abogado de confianza en Suiza. Era hora de poner en marcha un plan que había estado gestando desde el día en que fue expulsado de su hogar. La investigación privada mientras Francisco organizaba sus asuntos financieros en secreto. Contrató los servicios de un investigador privado llamado Antonio Ruiz. Su objetivo era conocer exactamente cómo estaba viviendo Carlos y qué había hecho con la información sobre su paradero. Antonio, un hombre de 40 años con experiencia en casos familiares, comenzó a seguir discretamente a Carlos. Los resultados de la investigación llegarían a Francisco una semana después, y lo que descubrió lo dejó sin aliento. Carlos no estaba pasando por una crisis económica como había afirmado. De hecho, acababa de comprarse un automóvil BMW nuevo y había reservado unas vacaciones en las Islas Canarias para él y su esposa María. Más revelador aún, había estado contándoles a sus amigos que su padre había muerto, evitando así cualquier pregunta incómoda sobre su paradero. Su hijo ha estado viviendo como si usted nunca hubiera existido, informó Antonio durante su encuentro en un café discreto cerca del centro de acogida. Incluso cambió su estado civil en redes sociales, eliminando cualquier referencia a tener un padre vivo. Francisco sintió una mezcla de dolor y liberación. El dolor de confirmar que su hijo realmente no sentía remordimiento, pero también la liberación de saber que ya no tenía obligaciones morales hacia él. Esa misma tarde, Francisco se reunió con Elena en el jardín del centro. Elena, necesito contarte algo importante. Pero antes, quiero preguntarte, ¿qué opinas de la gente que finge ser pobre cuando en realidad tiene recursos? Elena frunció el ceño. Bueno, creo que es deshonesto, especialmente si están quitando recursos de personas que realmente los necesitan. ¿Por qué lo preguntas? Francisco respiró profundamente. Era el momento de la verdad. Porque yo no soy pobre, Elena. Tengo aproximadamente $2 millones en una cuenta bancaria suiza. El rostro de Elena mostró una mezcla de shock y confusión. ¿Qué? Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque mi hijo me echó sin saber la verdad sobre mi situación financiera. Y ahora he decidido que es mejor que no la sepa. Pero no quiero seguir ocupando un lugar que debería ser para alguien que realmente lo necesita. Francisco le explicó toda la historia, su trabajo secreto como restaurador de antigüedades, las inversiones cuidadosas a lo largo de los años y su plan original de dejar todo como herencia para Carlos. Tengo una propuesta, continuó Francisco. Quiero hacer una donación significativa a este centro, pero también quiero quedarme aquí como voluntario y benefactor. Este lugar se ha convertido en mi verdadero hogar. El plan de transformación Elena tardó varios días en procesar la revelación de Francisco. Durante este tiempo, el anciano continuó con su rutina normal en el centro, pero ahora con un propósito diferente. Observaba las necesidades del lugar con ojos de alguien que podía hacer una diferencia real. Mercedes, la coordinadora, notó el cambio en Francisco. «Se ve usted diferente últimamente», comentó durante una de sus conversaciones matutinas. «Más determinado. Mercedes, ¿puedo hablar contigo y Elena en privado?», preguntó Francisco. «Tengo una propuesta que podría cambiar las cosas aquí». La reunión se llevó a cabo en la oficina pequeña y abarrotada de Mercedes. Francisco reveló su situación financiera real y su plan de transformar el centro de acogida San Vicente en una institución modelo para personas mayores abandonadas por sus familias. «Quiero donar $500,000 para renovar completamente este lugar»,
anunció Francisco. Nuevas habitaciones, un taller de carpintería donde pueda enseñar mi oficio, una biblioteca, un jardín más grande. Pero también quiero establecer un programa de investigación. ¿Investigación?, preguntó Mercedes, aún procesando la magnitud de la oferta. Sí, quiero que cada persona que llegue aquí sea investigada discretamente para entender su situación familiar real. Si descubrimos que sus familias los han abandonado injustamente, les ayudaremos a encontrar su independencia. Pero si hay familias que genuinamente no pueden ayudar, trabajaremos para reunirlos. Elena agregó, ¿y qué hay de tu hijo? ¿Vas a contarle la verdad? Francisco sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. Tengo un plan para Carlos, pero primero quiero que este lugar sea un ejemplo de lo que puede lograr alguien que otros consideran un estorbo. Durante las siguientes semanas, Francisco trabajó con arquitectos e ingenieros para diseñar las renovaciones. Su experiencia como carpintero le permitía entender los detalles técnicos y su visión empresarial, desarrollada a través de sus inversiones, le ayudaba a planificar la sostenibilidad del proyecto. Miguel y Joaquín se convirtieron en sus asistentes entusiastas. Nunca pensé que a mi edad estaría ayudando a construir algo tan importante, comentó Miguel mientras revisaban los planos en el comedor. Todos merecemos una segunda oportunidad de hacer algo significativo, respondió Francisco. Y a veces, las traiciones nos llevan exactamente donde necesitamos estar. La revelación pública 6 meses después de ser expulsado de su hogar, Francisco había transformado completamente el centro San Vicente. La renovación fue documentada por varios medios locales, fascinated por la historia del benefactor misterioso que había aparecido de la nada para cambiar la vida de docenas de personas mayores. El nuevo centro incluía habitaciones privadas, con baño, un taller de carpintería completamente equipado, una biblioteca con acceso a Internet y un jardín terapéutico. Francisco había entrenado a varios residentes en técnicas básicas de carpintería, creando un pequeño negocio que vendía muebles artesanales, con las ganancias reinvertidas en el centro. La historia había capturado la atención de Valencia Hoy, el periódico local más leído. La periodista Carmen Vega había estado siguiendo la transformación del centro y finalmente consiguió una entrevista exclusiva con Francisco. Don Francisco, su historia es extraordinaria, comenzó Carmen, durante la entrevista filmada en el taller de carpintería. ¿Puede contarnos cómo un hombre que llegó aquí sin nada pudo financiar una transformación tan completa? Francisco, vestido con su delantal de carpintero, sonrió mientras pulía un mueble. Carmen, la verdad es que nunca estuve sin nada. Tengo ahorros que acumulé durante décadas de trabajo duro. Pero mi hijo decidió echarme de casa sin conocer mi situación real. ¿Su hijo sabe sobre su situación financiera? No, y hasta ahora no ha mostrado interés en saber si siquiera estoy vivo. Hace 8 meses que no tengo noticias de él. La entrevista fue transmitida en el canal de televisión local el viernes por la noche. Francisco sabía que Carlos la vería, porque siempre había sido religioso con su programa de noticias de fin de semana. El sábado por la mañana, el teléfono del centro sonó insistentemente. Mercedes atendió y su expresión cambió dramáticamente. Francisco, es para usted. Dice que es su hijo. Francisco caminó lentamente hacia el teléfono, preparándose para una conversación que había imaginado cientos de veces. Diga. Papá, soy Carlos. La voz al otro lado sonaba desesperada, muy diferente a la frialdad de 8 meses atrás. Acabo de ver las noticias. No tenía idea de que... ¿Es verdad lo que dijiste? ¿Realmente tienes tanto dinero? Francisco permaneció en silencio por un momento, disfrutando de la ironía de la situación. Hola, Carlos. Me alegra saber que sigues vivo,
Pensé que quizás te había pasado algo, ya que no habías llamado en todos estos meses. Papá, yo... necesitamos hablar. Puedo ir a buscarte ahora mismo. No, Carlos. Si quieres hablar conmigo, puedes venir al Centro San Vicente, pero no como el hijo que viene a reclamar una herencia, sino como el hombre que debe explicar por qué dijo a sus amigos que su padre había muerto. El silencio del otro lado de la línea fue elocuente. Francisco había hecho su propio trabajo de investigación. El encuentro final el domingo por la tarde, Carlos llegó al Centro San Vicente en su BMW nuevo, acompañado de su esposa María. Francisco los observó desde la ventana del taller, notando cómo miraban el edificio renovado con una mezcla de asombro y cálculo. Elena acompañó a Francisco al encuentro. Durante los últimos meses, ella se había convertido en algo más que una amiga. Había surgido entre ellos un cariño profundo y mutual. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Él preguntó tomando su mano. Es necesario, respondió Francisco. Algunos capítulos de la vida necesitan un final claro. El encuentro se llevó a cabo en el jardín del centro, con Mercedes y Elena como testigos. Carlos y María se sentaron frente a Francisco, visiblemente incómodos. «Papá, cometí un error», comenzó Carlos, sus palabras sonando ensayadas. «Estaba pasando por un momento difícil y no pensé claramente. Quiero que vuelvas a casa». Francisco estudió el rostro de su hijo, buscando signos de arrepentimiento genuino. En lugar de eso, vio la misma frialdad calculadora de 8 meses atrás, apenas disfrazada por una desesperación económica. «Carlos, durante 45 años fui tu padre. Te crié, te educé, te ayudé cuando lo necesitaste. Pero el día que me echaste de casa, dejaste muy claro que ya no era parte de tu familia». «Pero yo no sabía que tenías dinero», protestó Carlos, revelando inadvertidamente sus verdaderas motivaciones. «Exactamente», replicó Francisco. «Me echaste creyendo que era pobre. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter». María intervino. «Don Francisco, Carlos se equivocó, pero las familias deben perdonar. Usted es su padre». Francisco se levantó lentamente. «María, yo fui su padre, pero un padre no existe solo cuando tiene dinero. Durante estos meses he encontrado una nueva familia aquí, con personas que me valoran por quien soy, no por lo que tengo». Se dirigió hacia Carlos con una expresión serena pero firme. «Hijo, voy a darte exactamente lo que me diste a mí. Nada. Mi herencia irá a este centro y a otros proyectos sociales. Has demostrado que no necesitas un padre pobre, así que no tendrás un padre rico». Carlos se puso de pie bruscamente, su fachada de arrepentimiento desapareciendo. «No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Ese dinero me corresponde». «El dinero que gané con mi trabajo me corresponde a mí», respondió Francisco con calma, «y he decidido dárselo a personas que realmente valoran el amor y la solidaridad». Mientras Carlos y María se alejaban discutiendo furiosamente, Francisco sintió una paz profunda. Elena se acercó y tomó su brazo. «¿Estás bien?» «Mejor que nunca», respondió Francisco observando cómo los residentes del centro trabajaban en el jardín, algunos de ellos enseñando a otros las técnicas de carpintería que él les había transmitido. A veces, perder una familia te ayuda a encontrar el verdadero hogar. 6 meses después, Francisco y Elena se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín del centro, rodeados de su nueva familia elegida. Carlos nunca volvió a contactarlos, pero Francisco supo por los periódicos que había tenido problemas financieros serios y había tenido que vender su BMW. El Centro San Vicente se convirtió en un modelo replicado en otras ciudades de España. Francisco había demostrado que ser echado de casa no era el final de su historia, sino el comienzo de un capítulo más significativo.
Su verdadera herencia no fueron los $2 millones, sino la lección de que la dignidad y el amor no tienen precio, y que a veces las traiciones más dolorosas nos llevan exactamente donde necesitamos estar.